Dicen que en el mundo del espectáculo, los secretos duran menos que una historia en Instagram. Pero hay veces en que una sola revelación puede hacer temblar los cimientos de una dinastía entera. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con la familia Aguilar. Porque lo que acaba de decir Emiliano Aguilar no solo es una bomba mediática, es el tipo de confesión que divide bandos, enciende pasiones y deja a más de uno revisando contratos y llamadas perdidas. Sí, hablamos de un hijo que decidió romper el silencio, de un patriarca poderoso con más dinero que paciencia y de una red de medios que, según Emiliano, ha estado recibiendo millones para hundir su imagen. Suena a película, pero lamentablemente es real. Empecemos por el principio, aunque en esta historia los principios y los finales se confunden fácilmente. Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, ha tenido una vida marcada por el peso del apellido. Desde pequeño estuvo rodeado de fama, cámaras y esa expectativa imposible de estar a la altura de un padre que lo tenía todo: talento, éxito y una reputación de hombre correcto, de figura intachable en un ambiente donde eso vale oro. Pero lo que parecía un legado de orgullo terminó convirtiéndose en una cárcel invisible. Emiliano no solo heredó el apellido, también la presión, la mirada pública y, según él, el precio de ser quien es. Durante años se mantuvo en silencio, intentando reconstruir su vida tras aquel escándalo que lo llevó a prisión en 2017. Los medios lo destrozaron sin piedad. Los titulares no hablaban de él como un joven confundido o un chico que se equivocó. Lo presentaban como una vergüenza para el clan Aguilar. El hijo de Pepe Aguilar detenido, repetían los noticieros con una sonrisa apenas disimulada. Nadie se preguntó si había más detrás, si alguien había tenido interés en convertir ese error en un escándalo desproporcionado. Nadie, hasta ahora. Porque Emiliano acaba de decir que todo fue una jugada sucia, una manipulación financiada con el dinero de su propio padre. Suena imposible, ¿verdad? Pero escúchalo bien. Según Emiliano, Pepe Aguilar habría pagado sumas millonarias a varios medios para controlar la narrativa. No solo para proteger su imagen, sino para aplastar la de su hijo, para que la opinión pública no tuviera dudas sobre quién era el bueno y quién el malo. Y cuando uno piensa en la influencia y los contactos de Pepe, cuesta descartarlo como simple teoría conspirativa. Este no es un cantante cualquiera, es un empresario poderoso, un productor con décadas en la industria, alguien que ha construido una reputación de perfección casi quirúrgica. El tipo de hombre que no deja cabos sueltos ni dentro ni fuera del escenario, pero si lo que dice Emiliano es cierto, esa perfección tiene un precio altísimo, porque pagar a los medios no solo es una práctica común en el mundo del espectáculo, sino una herramienta de poder. Quien controla la narrativa, controla la historia, y quien controla la historia, controla la memoria colectiva. Es el mismo principio que ha movido a políticos, empresarios y celebridades durante décadas. La diferencia aquí es que el supuesto manipulador no intentaba dañar a un rival o un excompañero, sino a su propio hijo. Imagina por un momento lo que significa eso. Un padre que, en lugar de tender la mano, levanta una muralla de titulares para enterrar a su hijo bajo una montaña de desprecio mediático. Un hijo que, sabiendo todo eso, decide callar durante años hasta que el peso de la verdad se vuelve insoportable. Y entonces habla, no desde el rencor, sino desde la resignación. Porque hay una diferencia entre querer venganza y querer que se sepa la verdad. Emiliano parece estar en ese segundo lugar. Quiere limpiar su nombre, pero también exponer el sistema que lo trituró. Los detalles que ha dado son inquietantes. Habló de llamadas misteriosas, de periodistas que parecían tener acceso a documentos judiciales antes de que fueran públicos, de titulares que se repetían con las mismas frases en distintos portales, como si alguien los hubiese dictado desde arriba. Y lo más inquietante, mencionó cifras. Millones, dijo sin titubear. Pagos directos, contratos de publicidad disfrazada, colaboraciones estratégicas. Todo con un solo objetivo: destruir la credibilidad de Emiliano y mantener intacta la imagen de la marca Aguilar. Porque, sí, los Aguilar ya no son solo una familia, son una marca. Una que factura millones con giras, comerciales, productos y que ha sabido capitalizar la imagen de unidad, tradición y éxito. Una familia moderna, mexicana, orgullosa, donde todo parece armonía. Pero detrás de las luces del escenario, los rumores cuentan otra historia. Y ahora, con la voz de Emiliano, esos rumores tienen nombre y apellido. El público está dividido. Hay quienes creen que Emiliano simplemente busca atención
que su testimonio es un intento desesperado por volver a ser relevante. Pero hay otros que notan algo distinto en su tono, una calma que no suena a teatro. Habla como alguien que ya no tiene nada que perder, y eso, en este negocio, es peligroso, porque los que ya no temen son los que suelen decir la verdad, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si analizamos el contexto, todo encaja con precisión quirúrgica. En los meses previos al escándalo, la carrera de Pepe Aguilar estaba en pleno ascenso. Nuevos contratos, giras internacionales, una imagen familiar perfecta junto a sus hijos Leonardo y Ángela, convertidos en la joya de la corona. En ese tablero, Emiliano no encajaba. No tenía la imagen limpia, no cantaba, no se vestía de charro, no servía para la narrativa. Era el eslabón incómodo de una historia que necesitaba ser perfecta. Y cuando la perfección está en juego, la lealtad familiar suele ser lo primero que se sacrifica. Lo que nadie esperaba era que Emiliano hablara con tanta claridad. No hubo rodeos ni insinuaciones vagas. Dijo directamente: «Mi padre pagó para destruirme». Se necesita valor o desesperación para pronunciar algo así. Y mientras la gente debate si creerle o no, los medios parecen, curiosamente, guardar silencio. Es el silencio que huele a miedo, el que se escucha cuando alguien toca un nervio demasiado sensible. Por supuesto, Pepe Aguilar no ha emitido una declaración directa sobre el tema, al menos no en los términos que su hijo plantea. Su entorno habla de malinterpretaciones, de heridas familiares y de una relación complicada que está siendo explotada por la prensa. Pero esa estrategia de minimizar lo evidente ya no engaña a nadie. Las redes están llenas de fragmentos de entrevistas antiguas, momentos en los que Pepe hablaba de Emiliano con una mezcla de decepción y distancia, como si quisiera dejar claro que aquel hijo ya no formaba parte de su narrativa pública. Y ahora entendemos por qué. Emiliano, por su parte, no parece buscar reconciliación. Lo suyo no es una súplica, es una declaración de independencia. Está construyendo su propia voz, su propio relato, y lo hace con la serenidad de quien ha pasado por el infierno y ha decidido contarlo sin adornos. No se victimiza, pero tampoco se calla. Habla de traición, de manipulación, de cómo el dinero puede convertir la sangre en contrato y el amor en estrategia. Es brutal, pero es real. En esta historia no hay héroes. Ni siquiera el público, que aplaudió mientras un joven era destruido por los mismos medios que hoy se hacen los distraídos, puede salir ileso. Porque todos fuimos parte del espectáculo. Todos compartimos titulares, hicimos chistes, repetimos versiones sin pensar que detrás había un chico de 20 y tantos viendo cómo su vida se desmoronaba mientras los demás se entretenían. Eso también es poder, la capacidad de moldear la percepción colectiva hasta que una mentira suene más verosímil que la verdad. Y aquí conviene detenernos un segundo. Porque lo que cuenta Emiliano no es solo un drama familiar, es una radiografía de cómo funciona la maquinaria mediática en América Latina. Artistas, políticos, empresarios, todos en algún momento han usado el mismo mecanismo. Un sobre aquí, una campaña publicitaria allá, y de pronto los noticieros cambian su tono, los influencers repiten el mismo guión, y el público se traga la historia como si fuera espontánea. Lo de Emiliano solo pone rostro a algo que lleva años ocurriendo. Si lo piensas, no es muy distinto de una telenovela. El padre poderoso, el hijo rebelde, la familia dividida, los secretos, las traiciones. Pero la diferencia es que aquí nadie dice corte. Y mientras los demás intentan salvar apariencias, Emiliano parece decidido a incendiar el guión. Ahora bien, ¿qué gana con esto? Algunos dicen que busca venganza. Otros, que quiere limpiar su nombre antes de relanzar su carrera artística. Pero también existe una tercera posibilidad, más incómoda y más humana, que simplemente quiera recuperar su historia. Que durante años otros hablaron por él, escribieron su vida, decidieron qué pensar sobre su pasado, y que ahora, por fin, quiere contarlo con sus propias palabras. Y si eso implica enfrentarse a su padre y al imperio mediático que lo protege, que así sea. Las redes no han tardado en reaccionar. Hay quienes lo llaman el hijo desagradecido, y otros que lo ven como el único Aguilar que se atrevió a desafiar al sistema. En TikTok y YouTube, los clips de su entrevista ya acumulan millones de vistas, y los comentarios se dividen entre los que lo apoyan y los que lo condenan. Pero lo que nadie puede negar es que su testimonio ha abierto una grieta que deja ver lo que muchos sospechaban, que la imagen pública de los Aguilar no era tan perfecta como parecía. Y aquí es donde tú, que estás escuchando esto, deberías preguntarte algo. ¿Hasta qué punto conocemos la verdad sobre las familias famosas? Porque lo que vemos
Es apenas una versión cuidadosamente editada con luces, música y sonrisas ensayadas. Detrás hay contratos, cláusulas, presiones y secretos que jamás salen a la superficie. Así que si te está sorprendiendo todo esto, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene es todavía más revelador. Y no es exageración. La historia apenas está empezando a desenredarse, porque mientras Emiliano rompe el silencio, hay movimientos que parecen confirmar que algo grande se está gestando. Varios periodistas han afirmado que recibieron presiones para no hablar del tema, que ciertos programas cancelaron segmentos de último momento y que algunos patrocinadores se distanciaron temporalmente de la familia Aguilar. Cuando el dinero se mueve así de rápido, es porque alguien muy poderoso está intentando apagar un incendio. Pero los incendios, ya sabes, no se apagan con gasolina. La pregunta ahora es, ¿qué pasará después? ¿Habrá reconciliación o una guerra abierta? Los más cercanos a la familia dicen que la relación entre Pepe y Emiliano está rota desde hace años, pero que ahora se ha vuelto irreparable. Otros aseguran que hay miembros del clan intentando mediar, temerosos de que el conflicto termine por arrastrarlos a todos, porque cuando el apellido Aguilar cae, cae toda la estructura. Y lo peor es que la opinión pública ya no olvida. En este punto, el silencio de Pepe dice más que cualquier comunicado. Su ausencia en redes, su tono distante en las entrevistas, todo parece indicar que sabe que cualquier palabra puede volverse en su contra. En cambio, Ángela y Leonardo, sus hijos más mediáticos, han optado por no pronunciarse. Algunos lo interpretan como prudencia, otros como obediencia. Porque no olvidemos que en este juego, cada movimiento se calcula y sin embargo, hay algo inevitable, las audiencias están despertando. Cada vez son más los que se dan cuenta de cómo funciona la manipulación mediática y cómo las narrativas se fabrican. Ya no basta con tener una sonrisa perfecta en una portada o una canción pegajosa en la radio. La gente quiere autenticidad, incluso si duele. Y Emiliano, con todas sus heridas, está ofreciendo justamente eso. Una verdad incómoda, pero auténtica. Mientras tanto, el debate crece. Algunos expertos en comunicación han comenzado a analizar el caso como un ejemplo de control reputacional extremo. En otras palabras, cómo una figura pública puede usar sus recursos para dirigir el discurso mediático a su conveniencia. Y si eso es cierto, el caso Aguilar podría convertirse en un precedente peligroso, no solo para el mundo del espectáculo, sino para cualquier figura pública, porque si un padre puede comprar la reputación de su hijo, ¿qué impide que alguien compre la de un país entero? Es la misma lógica, solo cambia la escala. El dinero compra silencio, distorsiona realidades y convierte a las víctimas en culpables. Y si algo deja claro la historia de Emiliano, es que las apariencias no son más que una ilusión cuidadosamente mantenida, pero no todo es tragedia. En medio del caos hay una extraña sensación de liberación. Emiliano, por primera vez en mucho tiempo, parece dueño de su voz. Y eso es algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Puede que su verdad incomode, puede que destruya una imagen familiar construida durante décadas, pero también abre una puerta a algo nuevo, la posibilidad de que, por fin, el público vea a los Aguilar como lo que son, humanos, con virtudes, defectos y secretos. Como todos, al final, cada familia tiene sus sombras, solo que algunas se iluminan con reflectores y otras se esconden detrás de contratos. Y aunque el apellido Aguilar seguirá brillando por su peso artístico y su legado musical, algo ha cambiado para siempre. El público ya no ve solo al charro elegante y a la hija prodigio, también ve al hijo marginado que decidió hablar. Y eso, le guste o no al patriarca, ya forma parte de la historia. Quizás con el tiempo, la verdad se diluya entre nuevas giras, entrevistas y canciones. Quizás el público vuelva a olvidar, pero durante un breve momento, alguien tuvo el valor de romper el silencio y señalar el lado oscuro de la perfección. Y eso, en una industria construida sobre apariencias, es casi un acto de revolución. Así que si te interesa seguir descubriendo lo que de verdad se esconde detrás de las grandes figuras, si no te conformas con los titulares maquillados ni con los comunicados ensayados, dale al botón de suscribirte. Porque mientras unos intentan comprar el silencio, aquí lo que hacemos es contarte lo que nadie se atreve a decir. Y quizá, solo quizá, eso sea lo que más temen los poderosos, que alguien, desde una simple narración, pueda exponer en voz alta lo que ellos han intentado ocultar durante años. Porque al final, no hay dinero que pueda comprar una verdad cuando ésta ya ha sido dicha frente a millones. Y Emiliano Aguilar, con su voz temblorosa pero firme, acaba de hacerlo. Y lo más impresionante es que lo hizo sin alzar la voz,
sin recurrir a lágrimas ni discursos ensayados. Fue una verdad dicha con calma, esa calma que no viene de la paz, sino del cansancio. Cansancio de ver cómo se repite la misma mentira hasta que se vuelve costumbre. Cansancio de ser usado como ejemplo de lo que no debe ser un Aguilar. Porque al final esa fue su condena, servir de lección pública, un recordatorio de que incluso en una familia tan poderosa hay un hijo que se convierte en advertencia. Y cuando una persona vive años bajo esa etiqueta, llega un punto en que la rabia ya no arde. Solo queda la necesidad de que alguien escuche. Lo que muchos no notan, o prefieren no ver, es la dimensión humana de todo esto. Emiliano no está peleando por fama, está peleando por identidad, por recuperar su nombre, por dejar de ser el problema y volver a ser una persona completa. Hay algo profundamente doloroso en ver cómo los medios redujeron toda su existencia a una línea de texto. Hijo de Pepe Aguilar arrestado por tráfico de personas. Nada más. Ni una palabra sobre sus intentos por rehacer su vida, ni sobre cómo fue abandonado por quienes prometieron ayudarlo. Los mismos que hoy fingen sorpresa ante sus declaraciones fueron los que, hace años, repitieron cada titular como si fuera un deporte nacional. Cuando Emiliano dice que su padre pagó para destruirlo, no solo habla de dinero, habla de poder simbólico. Porque el dinero es solo la herramienta visible. El verdadero control se ejerce desde las relaciones, los favores, las llamadas que no dejan rastro. Ese tipo de manipulación no se compra con efectivo, se cultiva con tiempo, influencia y miedo. Y Pepe Aguilar, según cuentan quienes lo conocen de cerca, siempre ha sabido usar esas tres cosas con precisión quirúrgica. Algunos periodistas veteranos reconocen en voz baja que en aquella época recibieron instrucciones desde arriba para cubrir el caso de Emiliano con un enfoque determinado. No les decían directamente qué escribir, claro, pero bastaba una llamada, una sugerencia, conviene no suavizarlo. Y cuando el dinero circula, la línea editorial se convierte en un arma. No hace falta inventar, basta con enfatizar. Exagerar un detalle, omitir otro, repetir un adjetivo hasta que parezca verdad. Así se construye una reputación, o se destruye una vida. Imagínalo un momento. Un chico de veintitantos, recién salido de la cárcel, enfrentándose no solo a su pasado, sino al juicio constante de un país entero. Cada vez que intentaba trabajar, le recordaban el escándalo. Cada vez que daba una entrevista, le preguntaban por su padre. Y cada vez que intentaba mantenerse al margen, surgía un nuevo rumor. Es como si su castigo nunca terminara. Y ahora que decide hablar, quienes lo silenciaron intentan hacer lo mismo de nuevo, esta vez tildándolo de mentiroso. Pero hay algo diferente en su mirada. Ya no busca convencer, busca liberar. Algunos psicólogos que han seguido el caso desde fuera lo interpretan como un acto de catarsis, una purga emocional después de años de silencio impuesto. Porque cuando la verdad se reprime durante tanto tiempo, acaba saliendo de golpe, sin filtros. Y eso explica por qué Emiliano no ha medido consecuencias. Lo dice todo, sin calcular a quién afecta. En cierto modo, es la única forma de equilibrar la balanza. Si durante años otros manipularon su historia, ahora es él quien toma el control. Sin guión, sin editor, sin aprobación paterna. Por supuesto, dentro del círculo de Pepe Aguilar, todo esto es visto como una traición. Un ataque que pone en riesgo no solo su imagen, sino la de todo el clan. Porque en las familias que viven de la fama, un escándalo no es solo un problema moral, es un problema financiero. Cada palabra de Emiliano puede significar contratos perdidos, patrocinadores que se retiran, giras que se posponen. Y eso, en una industria tan despiadada, es casi una sentencia. Por eso el silencio de Pepe es tan calculado. Sabe que responder sería darle más oxígeno a la historia, pero también sabe que ignorarla la hace crecer en la sombra. Está atrapado en su propio laberinto de perfección. Mientras tanto, la conversación en redes sigue expandiéndose. Algunos usuarios rescatan viejos fragmentos de entrevistas donde Pepe parecía anticipar esta ruptura. Hay decisiones que los hijos toman y uno solo puede observar, decía en una ocasión, con esa voz grave que usa cuando quiere sonar sabio. Pero detrás de esa calma hay control. Un control tan férreo que, según algunos ex colaboradores, alcanza incluso los guiones de las entrevistas que concede. Nada se improvisa, todo se revisa. Cada frase, cada sonrisa, cada silencio. Así se construye una imagen inquebrantable. Y justo por eso las palabras de Emiliano duelen tanto, porque exponen las grietas de ese muro. Nos recuerdan que detrás del hombre impecable hay alguien capaz de usar su poder como escudo, incluso si eso significa aplastar a su propio hijo. No porque lo odie,
sino porque lo teme. Porque Emiliano, con todos sus errores, representa aquello que Pepe no puede controlar: la imperfección, la vulnerabilidad, lo humano. En el fondo, esta historia no va solo de dinero o fama. Va de poder y de miedo. Del miedo de perder la narrativa, de que el público descubra que los héroes también manipulan, que los padres también fallan, que la familia perfecta no existe. Y eso, para alguien como Pepe, es inaceptable. Por eso, según Emiliano, el dinero empezó a fluir hacia los medios, no para destruir por maldad, sino para mantener el orden, para asegurarse de que nadie dude de quién es el bueno de la película. Pero hay algo que el dinero no puede comprar: la autenticidad. Cuando alguien habla desde el dolor genuino, se nota. No hay equipo de prensa que lo disimule. Emiliano habla con pausas, con la voz quebrada a veces, pero también con una lucidez inquietante. Sabe exactamente lo que está diciendo y las consecuencias que tendrá. Y aún así lo dice, porque en su mente, lo peor ya pasó. No hay amenaza que lo asuste más que el silencio que soportó durante años. Y eso hace que sus palabras sean tan poderosas. No importa si el público cree o no en cada detalle. Lo que importa es que su historia tiene alma. Y en una industria que se alimenta de apariencias, eso es dinamita pura. Además, hay detalles que resultan difíciles de ignorar. Por ejemplo, los momentos en los que Emiliano menciona nombres concretos de periodistas y medios. No lo hace con rencor, sino con precisión. Sabe quién publicó qué, cuándo y cómo se manipuló la información. Menciona cronologías, coincidencias e incluso frases idénticas entre distintos portales. No parece una improvisación, parece un expediente abierto. Y eso, para el círculo de su padre, es una amenaza mucho más grande que un simple desahogo familiar, porque si Emiliano llegara a respaldar sus palabras con pruebas, el castillo se vendría abajo. Habría implicaciones legales, contratos bajo sospecha e incluso investigaciones sobre financiación de medios. Y en un país donde todos se conocen, donde cada periodista tiene un número de teléfono que no debería tener, nadie quiere estar en el lado equivocado de esa historia. Por eso muchos han optado por no cubrirla. Por ahora, pero el silencio, otra vez se convierte en ruido. Cada vez que un medio evita mencionar el tema, las redes lo multiplican. Cada vez que un periodista finge que no ha pasado nada, un usuario sube el clip completo a TikTok. Es un efecto dominó imposible de detener. La gente huele la censura, y cuando eso pasa, la curiosidad se convierte en hambre. Y en ese vacío mediático, Emiliano ha encontrado un arma inesperada: la empatía. La suya es la voz del hijo caído, del que no encaja, del que fue señalado por un error y no tuvo derecho a redención. En un mundo donde todos se sienten juzgados por algo, su historia resuena. No necesita ser perfecta para ser creíble, solo necesita ser humana. Por eso, cuando habla de los millones que, según él, su padre destinó a manipular los medios, no suena a venganza. Suena a alguien que por fin está entendiendo que la verdad no necesita permiso, que si no la cuenta él, nadie lo hará, y que incluso si el mundo duda, el simple hecho de hablar ya es una victoria. Así, su testimonio se convierte en algo más grande que una acusación. Es una especie de espejo para todos los que han sido silenciados por figuras de poder. Y aunque esta historia aún no tiene final, el mensaje es claro. El dinero puede comprar portadas, pero no puede borrar una conciencia que decide hablar. Y ahí, justo en ese punto, donde la voz de un hijo desafía la sombra de un padre, la narrativa cambia para siempre. Porque cuando alguien dice en voz alta lo que otros callan, el poder pierde su encanto. Y eso exactamente, es lo que está ocurriendo ahora con Emiliano Aguilar. Y esa pérdida de encanto, esa fisura en la armadura del poder, es lo que más incomoda a quienes siempre controlaron la historia. Porque cuando el público empieza a mirar detrás del brillo, lo que encuentra no es glamour, sino grietas, silencios, pactos y culpas compartidas. En el caso de los Aguilar, esas grietas son especialmente visibles porque su narrativa siempre fue la de la perfección. La familia mexicana ejemplar, orgullosa, talentosa y unida. Una dinastía que parecía heredera de la vieja nobleza del espectáculo, donde cada generación se presentaba como la evolución natural de la anterior. Pero ahora, esa imagen se tambalea, y lo hace no por rumores anónimos ni por enemigos externos, sino por una voz que viene desde dentro. Lo más perturbador es cómo esa voz resuena en todos los rincones de la industria, porque no se trata solo de un hijo y su padre, se trata de lo que simbolizan. Emiliano representa a todos los que fueron silenciados en nombre del bien común, de la imagen familiar, de no manchar el apellido. Pepe, en cambio,
Encarna esa figura patriarcal moderna que con una sonrisa y un sombrero impecable maneja los hilos detrás del telón. Es el patriarca mediático, el hombre que decide qué versión de la historia merece existir. Y durante años, nadie se atrevió a contradecirlo. Los que trabajaron cerca de la familia cuentan que en los entornos de producción, el apellido Aguilar era sinónimo de autoridad absoluta. Se decía que lo que Pepe pedía, se hacía, y lo que no quería que se publicara, desaparecía. Ese poder no se impone con gritos, sino con una mezcla de respeto y temor. Porque Pepe no necesita amenazar. Basta con una llamada suya para cerrar puertas o abrirlas. Y en un medio tan frágil como el del espectáculo, donde la carrera de alguien depende de la próxima portada, eso equivale a tener el control de la realidad misma. Por eso, lo que Emiliano ha hecho no es solo desafiar a su padre, sino desafiar un sistema entero. Ha puesto en evidencia que incluso los grandes ídolos pueden tener manos sucias, que el poder mediático que tanto los elevó puede volverse contra ellos. Y lo más irónico es que ese poder lo aprendió del propio Pepe, porque nadie entiende mejor la influencia de la prensa que quien ha vivido toda su vida bajo sus luces. Emiliano creció viendo cómo se construían narrativas desde la nada, cómo un rumor podía convertirse en verdad si se repetía lo suficiente, cómo los periodistas más críticos podían suavizar su pluma con un simple favor. Aprendió las reglas del juego y ahora las está usando en contra de quienes las escribieron. A nivel emocional, lo que se percibe en Emiliano no es odio, sino una mezcla más compleja: decepción, desilusión, algo parecido a la tristeza que provoca ver caer una estatua que uno mismo ayudó a erigir. En cada palabra suya hay un eco de admiración perdida, porque antes de ser su acusador fue su admirador. El niño que veía a su padre como un héroe y que un día entendió que los héroes también negocian su moral cuando hay cámaras de por medio. Esa es la herida más profunda. No la traición económica, sino la moral. Hay detalles pequeños, casi invisibles, que explican esa herida. Emiliano ha contado que durante los años más duros, cuando todos lo señalaban, no recibió ni una sola llamada de apoyo de su padre. Que mientras él lidiaba con abogados y periodistas, su familia estaba en giras, sonriendo en portadas, posando para revistas donde se hablaba de los Aguilar, ejemplo de unión. Esa contradicción, esa desconexión emocional disfrazada de profesionalismo, es lo que más duele. Porque detrás del espectáculo hay silencios que matan más que cualquier titular. Y si miramos la historia con una lente más amplia, lo que vemos es un patrón universal: el sacrificio del individuo en nombre del legado. ¿Cuántos artistas, políticos o empresarios han hecho lo mismo? Mantener intacta la fachada, aunque eso signifique enterrar a quien se atreva a mostrar una grieta. La diferencia aquí es que Emiliano no se resignó a ser ese cadáver mediático. Volvió para hablar y su voz, aunque no tenga millones en promoción, tiene algo mucho más potente: autenticidad. Esa autenticidad, en el contexto actual, es peligrosa, porque desarma la retórica institucional, la narrativa de los equipos de prensa y los publicistas. No se puede contrarrestar con comunicados ni desmentidos, porque no se trata de hechos medibles, sino de emociones reconocibles. La gente lo escucha y se identifica. No importa si es fan o no de los Aguilar. Cualquiera que haya sentido el peso del abandono o la injusticia, entiende lo que Emiliano está diciendo. Y cuando la empatía entra en juego, el control mediático pierde eficacia. Incluso algunos colegas del espectáculo han empezado a insinuar, con la prudencia de quien sabe que se mete en terreno peligroso, que la historia de Emiliano no es tan inverosímil como parece. Hablan de prácticas similares, de artistas que pagan por mantener su nombre limpio o por hundir al competidor. En ese sentido, lo que Emiliano denuncia no es solo una historia personal, sino una costumbre estructural. Es el lado oscuro del entretenimiento, ese que todos conocen pero del que nadie habla porque todos, de una forma u otra, se benefician. Y ahí radica la paradoja. Pepe Aguilar, el hombre que ha construido una carrera basada en la honestidad y el trabajo duro, podría ser, según el testimonio de su hijo, el mejor ejemplo de cómo el poder contamina incluso a los más virtuosos. No por malicia, sino por miedo. Miedo a perder lo que tanto costó construir. Miedo a que la historia cambie de manos. Y ese miedo, disfrazado de estrategia, lo llevó, según Emiliano, a cruzar una línea que no se debería cruzar nunca, la de comprar la destrucción de su propio hijo. No hay que olvidar, además, el peso simbólico del apellido Aguilar en México y en la música regional. Es un apellido sagrado, casi una institución,
Hablar mal de Pepe equivale a cuestionar una parte de la identidad cultural. Por eso, lo que ha hecho Emiliano no solo es personal, es casi sacrílego. Pero a veces los mitos necesitan caer para que podamos ver lo que hay debajo. Y debajo de los sombreros, los aplausos y los discos de oro, lo que aparece es una historia de poder, control y dolor humano. Cada palabra que Emiliano pronuncia es una grieta más en ese mito. Y aunque el público no se haya dado cuenta todavía, hay algo irreversible en marcha. No es solo una denuncia. Es el principio de una desmitificación. Emiliano no busca destruir a su padre, busca liberar al hombre de la imagen que él mismo creó. Porque cuando todo se basa en el control, la libertad de uno es la condena del otro. Y en este caso, la libertad de Emiliano está naciendo del colapso del sistema que lo oprimió. Y esa, precisamente, es la ironía más potente de todas. El hijo que fue señalado como la vergüenza de la familia es ahora quien está mostrando su verdad con la dignidad que los demás han perdido. Esa dignidad, curiosamente, no proviene del triunfo, sino del fracaso, de haber tocado fondo y seguir de pie. Emiliano no necesita demostrar nada porque ya lo perdió todo. Y esa libertad absoluta, la de quien ya no tiene nada que temer, le da una fuerza que ni los millones ni las cámaras pueden replicar. Cada palabra suya suena a rendición, pero también a desafío. Habla con una serenidad que desconcierta, porque no busca convencer, simplemente expone. Es el tono de quien se cansó de justificarse y ahora deja que la verdad se defienda sola. Y eso, en un entorno donde todos actúan, es lo que más desconcierta. La autenticidad duele, sobre todo cuando revela las fisuras de los ídolos. Y es que lo que hace que su relato sea tan potente no es la acusación en sí, sino el contexto emocional que la rodea. No se trata solo de dinero ni de medios comprados, sino del dolor de saberse traicionado por la persona que debía protegerlo. Esa mezcla de respeto y desencanto, de amor roto y verdad cruda, atraviesa cada frase suya. En el fondo, Emiliano sigue hablando desde un lugar donde todavía hay cariño, aunque esté cubierto de cicatrices, y esa complejidad lo humaniza. No es un villano ni un mártir, es un hijo tratando de entender por qué el amor se convirtió en estrategia. Y ahí, en esa contradicción, está la parte más trágica y más real de toda esta historia.